Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis viendo el vídeo. Me llamo Fer y en este pequeño tutorial os quiero mostrar cómo crear un IDCAT móvil. Primero de todo, ¿qué es un IDCAT móvil? Es un certificado digital ligado a vuestro teléfono móvil, que lo podéis utilizar para identificaros en cualquier página de la Administración de Cataluña. Nosotros lo usaremos sobre todo para identificarnos en la página del ACTIC, aunque no solo podemos identificarnos en ACTIC, sino que en cualquier página de la Generalitat de Cataluña podremos identificarnos de esta manera. Vamos a la pantalla. Yo lo que os quiero mostrar es cómo crearse un IDCAT móvil, que si os fijáis aquí ya tenemos la pantalla donde podemos utilizar el IDCAT móvil. Pero claro, lo utilizaremos cuando lo tengamos. Y como no lo tenemos, lo primero que deberíamos de hacer es darnos de alta. Así que vamos aquí al botoncito este de darnos de alta. Aquí os sale una serie de información sobre el IDCAT móvil, que si queréis os la leéis. Y si bajáis para abajo, aquí el programa os avisa y os dice que para daros de alta con este certificado digital necesitáis 4 cositas, que son tener 16 años como mínimo, que entiendo que sí, el DNI, porque os pedirán, entre otras tantas cosas, la fecha de caducidad de vuestro DNI, la tarjeta sanitaria, la de la CatSalut, o si sois de otro organismo, pues de otro sitio, ¿no? En este caso también nos pone aquí Muface, y el teléfono móvil. Estas 4 cositas, 16 años, DNI, tarjeta sanitaria y teléfono móvil. Si lo tenéis, pues habrá que darle aquí a comenzar con DNI. Cuando le dais a comenzar con DNI, os aparece todas estas informaciones que tenéis que empezar a rellenar, como por ejemplo el número de DNI, la validez del DNI, que si no tiene caducidad tenéis aquí una casilla para marcar diciendo que la validez es permanente, pero si tiene una fecha en concreto de caducidad la ponéis aquí. Vuestra fecha de nacimiento y sobre todo lo que yo me voy a enfocar es aquí en el código de barras de la tarjeta de la CatSalut. Que este código, si os fijáis aquí, dice dónde lo encuentro. Y si yo dejo el cursor encima, me dice que es la numeración de atrás de la tarjeta sanitaria. Rellenáis todos estos campos y una vez rellenéis, le dais a valida. Cuando le dais a valida, os pasa esta segunda pantalla donde arriba ya os identifica como persona. Seguramente allí ya estaréis viendo vuestro nombre y vuestros apellidos, aparte del DNI. Y tenemos que seguir rellenando estos datos con el número de teléfono, el correo electrónico y la fecha de nacimiento que ya nos aparece aquí. Cuando lo rellenéis, le dais a continuar. Una vez rellenéis aquella segunda pantalla, llegaremos a esta tercera pantalla donde os mandarán un correo, un mensaje de móvil con un código de 6 dígitos, que son los que tenéis que introducir aquí arriba para acabar de crearos el IDCAT móvil. Colocáis el código de 6 dígitos, marcáis la casilla esta que declaráis que los datos del contacto, etc, etc, etc. Y por último acabaremos de crearlo dando a este botón que pone Dona'm d'alta. Si habéis introducido los datos correctamente, habréis llegado a esta pantalla donde os da la enhorabuena y ya estáis dado de alta del IDCAT móvil. Es así de sencillo y así de gratis. Una vez os habéis dado de alta, cerráis esta pestañita y como ya os habéis dado de alta ya lo podréis utilizar. ¿Cómo se utiliza el IDCAT móvil? Ponemos aquí el DNI, nuestro número de teléfono y le damos a este botón de utiliza el meu IDCAT móvil. Y cada vez que lo utilicéis os mandarán un mensaje nuevo al móvil como el que os han enviado hace un momentito con 6 dígitos, que son los que tendréis que introducir en la pantalla siguiente para poder para poder identificaros básicamente. Y dicho esto, ya está, es así de sencillo. Como mucho os pediría que le deis al like al vídeo, que es gratis, que os suscribáis para estar al corriente de más pequeños tutoriales y nos vemos en clase.